sea entregada de manera precisa, que exista siempre aquí en esta casa una precisión profética. Hermanos, la palabra profética más segura es la Escritura, pero vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude. Padre, aquí nos rendimos delante de ti una vez más, creyendo, Señor, que este es un tiempo de preparación para la iglesia, este es un tiempo de capacitación para la iglesia, para los tiempos venideros, Señor, y queremos con mucha responsabilidad tomarnos este tiempo, Señor, para enseñar tu bendita palabra y que seas tú obrando en este tiempo. Gracias por la administración, gracias por esa presencia tan hermosa que se deja sentir, se manifiesta en este lugar. Ahora queremos que la palabra también fluya, que este tiempo de enseñanza también, Señor, sea un tiempo de bendición para nuestras vidas, sobre todo, Señor, para nuestro ser interior. Ahí rogamos que hagas milagros en nosotros y que puedas, Señor, abrir nuestro corazón para recibir esa bendita palabra y que esa palabra que sea implantada en nosotros también sea recibida en nosotros, de tal manera que sea una semilla que germine, crezca, desarrolle y fructifique, que seamos buena tierra, Señor, que seamos con un corazón recto, un corazón puro, y que esa palabra llegue hasta nosotros, en nuestro ser interior, haga cambios que se reflejen, Señor, en nuestro ser externo. En el nombre de Cristo nos abandonamos en tus benditas manos para que tú, Señor, obres conforme a tu voluntad en nosotros. Cada uno de los que nuestros oídos están atentos para recibir tu palabra, seamos bendecidos con esa palabra del cielo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Estuvimos, hermano, analizando un poquito lo que dice Lucas 12:35, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, valga ahí la redundancia. Él decía ahí, hermano, en esa enseñanza es que estén ceñidos. Estuvimos estudiando esa palabrita, estar ceñidos, que estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Dos estados de alerta, hermano, que el Señor Jesucristo nos recomienda y que debemos de tener como que bien presentes, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien presentes, tener nuestras lámparas encendidas, número uno, pero también decía ahí el Señor, ceñidos vuestros lomos. El estar ceñidos, hermano, el estar ceñidos es un acto de estar listos, estar preparados. Es como estar listos para salir, es estar listos porque tenemos que irnos. Entonces el Señor lo que nos está enseñando aquí es que en todo momento nosotros debemos de tener nuestras vestiduras, pero hablando de vestiduras espirituales, hermano. Valga aquí el anuncio de un solo, vamos a estar el domingo tercero de este mes, o sea, este domingo es el segundo, este domingo que viene, el domingo 3, el tercer domingo de este mes, vamos a tener ayuno y vamos a estar hablando un poquito de las vestiduras, hermano, que existen en la Biblia, con las cuales nosotros tenemos que vestirnos. Entonces va a haber ayuno este mes. Yo lo he anunciado estos días, se me ha ido, no me lo han anotado ahí en los anuncios, pero sí vamos a tener ayuno este mes de julio, el tercer domingo. Y vamos a estar hablando, hermano, de cómo tenemos que prepararnos para todo el ataque que el enemigo sin duda está, hermano, ejecutando sobre la iglesia. Aquí dice, estén ceñidos, es como estar vestidos. Yo anotaba otras versiones acá. Por ejemplo, la versión de las Américas dice, estar siempre preparados. Eso es estar ceñidos. Estar siempre preparados. Estén listos, dice la PDT. Estén listos, vístanse. Es algo de que tiene que ver con las vestiduras, hermano.
La versión Kadosh, que es una versión hebrea, dice: estén vestidos para la acción. Y hay una versión latinoamericana que dice: tengan puesta la ropa de trabajo. Eso es, hermano, como estar siempre alerta. Estar siempre alerta, hermano, estar siempre como que hoy nos tocara irnos, pues, como que hoy viniera Cristo, hermano, y nosotros no nos va a pasar lo que le pasó a las vírgenes, ¿verdad? Las 10 cabecearon y se durmieron. Llegó el esposo y estaban dormidas, o sea, no estaban listas, no se ciñeron. Hermano, el estar ceñidos es importante. El estar ceñidos, lo vemos, esto solo le estoy haciendo un resumen del martes pasado. El estar ceñidos, una figura bien clara que vemos es cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto y les llegó el momento de su liberación. Les llegó el momento donde el Señor los iba a sacar de Egipto. Entonces, en Éxodo 12:11 está esta instrucción para el pueblo. Le dicen: de esta manera lo comeréis. Y otra vez, mire: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, el cayado en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Era la última noche que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto. Era la última comida que iba a tener Israel allí en Egipto, hermano. Pero mire qué cosas. El Señor les dijo: no se descuiden. La instrucción de Moisés, o la instrucción del Señor por medio de Moisés fue: pueblo, van a comer, pero estén vestidos, porque en ese momento les va a tocar salir. Hermano, el estar vestidos es que nosotros estemos listos. Si el Señor viniera hoy, hermano, si el Señor viniera unos segunditos ahorita más tarde, pues tenemos que estar listos para irnos, estar ceñidos. Pedro, cuando estaba en aquella cárcel, hermano, que ya creyendo que ya se le había terminado todo, Pedro solo estaba esperando el día de su muerte, hermano, y en efecto, esa noche planificaban matarlo. Esa noche que llegó el ángel, ya tenían todo listo para matar a Pedro, hermano. Ya habían matado a Jacobo. En Hechos capítulo 12, los primeros versículos, usted lee que ahí habían decapitado al apóstol Jacobo, y el que seguía era Pedro. Entonces Pedro ya estaba como que, bueno, hasta aquí llegué. Pero no era el plan ese del Señor, sino que el Señor, por medio de un ángel, llega ahí donde está Pedro. El verso 8 dice: entonces le dijo el ángel: cíñete. Ahí está la palabra otra vez, mire: cíñete. Eso es vístete, ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Es una salida, hermano. Yo espero darme a entender que el estar ceñidos es como, hermano, estar listos para salir, estar listos para irnos, hermano. Entonces, y estamos viviendo un tiempo escatológico, hermano, dentro del tiempo profético que marca la Biblia, donde pronto viene el Señor. Entonces, tenemos que estar así como, hermano, tenemos que estar así como el pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto, listos, ceñidos vuestros lomos, porque el tiempo de nuestra redención está a las puertas, hermano. Y el que no esté ceñido, lamentablemente, se queda. Entonces tenemos que estar ceñidos. Y el día martes anterior estuvimos hablando de qué cosas hay que ceñirnos como iglesia. Otra cosita que quisiera decir antes de continuar es que, hermano, esta es una acción nuestra. Esta es una acción nuestra. El ceñirse, nadie lo va a hacer por nosotros. Esa es una acción individual. El vestirnos, hermano, de todo lo que el Señor dice, es una acción individual. Por eso los ejemplos que vamos a ver, y que voy a recordar algunos de ellos que vimos el martes pasado, es una acción personal. Nadie lo hizo por otro, sino que es una acción personal. Por ejemplo, Jueces capítulo 3, verso 16, dice que se habla de un hombre llamado Ahod. Esta versión lo menciona como Ehud, pero este es un juez libertador, hermano, que dice que entre tanto Ahod se hizo una espada, y esta espada tenía 2 filos y su longitud era de 1 codo. Entonces él se ciñó debajo de su prenda de vestir sobre el muslo derecho.
Entonces, este se ciñó la espada, hermano. ¿Y qué es la espada? Decíamos, es la palabra. Entonces, de algo tenemos que estar ceñidos nosotros, la iglesia, hermano, es de la palabra del Señor. Hemos estado mencionando ese versículo en estas últimas prédicas, pero a Josué le dijeron que no se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche. Entonces, mire, atados a la boca, atados en la mente. Luego decía que esa es la palabra, creo que está en Deuteronomio 6:6, por ahí a estar, donde dice que tendríamos que atarla a nuestra mano, la palabra. Hermano, lámpara es a mis pies tu palabra, en nuestro caminar, en nuestro obrar, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Y también por ende hay que leerlo. Entonces en nuestros ojos, ¿cómo tenemos que estar ceñidos con la palabra, hermano? Mire, cómo en este tiempo, hermano, y quiero ir así rápido porque si no me voy a quedar otra vez en los mismos puntos. Hermano, cómo en este tiempo tenemos que volver al libro, hermano, y tenemos que llenarnos de la palabra, hermano. Tanta distracción que hay hoy, hermano, tantas cosas que nos quitan la atención hoy. Llámese redes sociales, series de televisión, hermano. Es impresionante el comercio del fútbol hoy, hermano. Hoy no hay un mes que no haya fútbol. Es increíble cómo nos quieren tener entretenidos, hermano. Nos quieren tener con nuestra visión puesta en otro lado. Pero ¿sabe qué? Usted y yo, no nos dejemos distraer. Ciñámonos con la palabra, ciñámonos con la escritura, hermano. Seamos una iglesia, como se acuerda que vimos que David dice, cada uno de los de David se ceñía en la espada, cada uno, hermano. Pero ¿qué pasaba con Saúl? Con el ejército de Saúl no tenían espada. El único que tenía espada era Saúl y su hijo Jonatán. Pero de ahí todos sin espada, hermano. Una iglesia sin espada, una iglesia sin palabra, una iglesia sin Biblia, una iglesia que no tiene hambre por la palabra. No, llegó el tiempo donde tenemos que ceñirnos con la espada. Tenemos que atarnos la espada a nuestro caminar, a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestra boca, a nuestras manos, hermano. Luego vimos a Samuel, 1 Samuel 2:18. Solo estoy haciendo un pequeño recuento de lo que vimos el martes pasado. Dice que Samuel ministraba en presencia de Jehová, siendo un niño. Pero ¿cómo lo hacía? Ceñido de un efod de lino. Se ciñó el lino, el efod de lino fino. Ese efod, hermano, lo vimos. Ese efod, entre todas las cosas, habría que ver todo para qué servía el efod, pero era una prenda sacerdotal, era una prenda de sacerdocio. Y entre todo, hermano, David utilizaba esa pieza para consultar al Señor. Él decía, tráiganme el efod, voy a preguntarle al Señor si voy detrás de los enemigos o me quedo aquí, si voy a rescatar a lo que he perdido o me quedo acá. Entonces ese efod, de alguna manera, hermano, es ejercer sacerdocio. ¿Pero para qué? Para pedirle dirección al Señor. Hermano, estamos viviendo un tiempo realmente, amados, estamos viviendo un tiempo donde no deberíamos movernos sin la dirección del Señor. Qué lindo es cuando alguien, hermano, de repente me dice, pastor, yo quiero hablar con usted, mire, tengo esta propuesta, tengo esta opción, mire, yo quiero que ustedes me den un consejo para ver qué hacemos. Hermano, buscar consejo, eso es tener efod. Eso es que no tomamos decisiones solo por tomarlas, hermanos, sino que primero buscamos la voluntad de Dios, a ver si esa decisión es la voluntad de Él o son cosas que nos salen para separarnos de Dios. Porque le cuento, hermano, hay cosas que aparentemente son una oportunidad, pero lo que son es que nos desvían de los propósitos del Señor, nos apartan de los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que tener efod, hermano? Para preguntarle al Señor, ¿es esto de parte tuya, Señor? Lo que venga de ti, lo quiero todo, Señor. Pero lo que no venga de ti, no lo quiero ni regalado, Señor. Que vivamos así, hermano. Entonces, el efod. Otro que vimos, yo creo que vimos 3 el martes pasado, otro que vimos fue cobertura, el manto. Eso está en Juan 21:7, donde dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ya aquí Jesús había resucitado, hermano. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto.
Otra cosa que hay que ceñirnos es el manto, hermano. Entonces, mire, hay que ceñirnos la espada, hay que ceñirnos, hermano, el efod, y hay que ceñirnos el manto. El manto, hermano, esto me habla de cobertura. Y hablamos la importancia de estar bajo una cobertura, hermano. Mire cómo le tiran a la cobertura, cómo hoy se desprecia la cobertura. Pero es que, hermano, esto es la Biblia. Esto no es una doctrina sacada de una idea humana, hermano. De veras, por eso le digo, cómo tenemos que llenarnos de la palabra para ver, hermano, que por ejemplo la cobertura es algo que está en la Escritura, hermano, desde el principio. Dice la Biblia que cuando los hombres que se vieron desnudos, cuando Adán y Eva se vieron desnudos, ellos se hicieron vestidos con hojas, hermano. Dice que se vistieron de hojas, pero que el Señor no les dio eso. Dice que el Señor les hizo vestidura, les hizo cobertura de pieles de animales. El Señor los cubrió. Desde ahí viene la cobertura. Desde ahí hay que entender, hermano, qué importante es que cada ovejita tenga un manto de cobertura, hermano. Qué importante es que todos nosotros valoremos la cobertura, hermano. Y eso es estar ceñidos con el manto. Entonces, mire, todo esto, hermano, una iglesia sin espada, una iglesia sin efod, una iglesia sin cobertura, Dios santo, hermano, perdóneme, pero no está lista para irse con el Señor. Entonces, ¿cómo necesitamos ser ceñidos? ¿Cómo necesitamos ceñirnos, hermano? Entonces, esas tres cosas las vimos el martes anterior. Y yo quiero avanzar hacia otras cosas, hermano, que también ahí están. Mire, por ejemplo, veamos lo que dice Juan capítulo 13, verso 4. Hoy sí vamos a entrarle a los nuevos puntos. Estos 15 minutitos son de resumen de la enseñanza anterior. Sería bueno que si usted no ha recibido, hermano, yo le ruego, mire, no es porque yo quiera ganar protagonismo ni nada por el estilo, créame, cero eso, hermano. Pero sí es bueno que usted como iglesia, si no ha visto la enseñanza el martes pasado, ahí está grabadita, hermano, ahí está en YouTube. Entre ahí al canal de la iglesia y revísela, porque es importante, hermano. Mire, cada enseñanza que aquí se da, yo creo que el Señor nos quiere capacitar, hermano. Entonces es bueno que hagamos el esfuerzo de recibirla. En Juan capítulo 13, verso 4, le voy a leer esta versión en Nácar Colungar. Dice: se levantó de la mesa. Esto ministrado ahorita el hermano Carlos antes de iniciar el culto. Se quitó los vestidos y tomando una toalla se la ciñó. ¿De quién estábamos hablando aquí? ¿De quién estaremos hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vaya, qué ejemplo, ¿va? ¿Cómo podemos decir que no, hermano? Entonces, aquí vemos otra, mire cómo vamos con la enseñanza. Hay que ceñirnos la espada, hay que ceñirnos el efod, hay que ceñirnos, hermano, el manto, cobertura. Pero también, otra de las cosas que la Biblia nos enseña a ceñirnos es la toalla. Y todo esto, hermano, no le estamos hablando de cosas literales. Hay que sacarle la enseñanza, hay que sacar lo espiritual aquí. Entonces, el Señor nos dejó una enseñanza antes de irse. Antes de irse, el Señor nos dejó una enseñanza. Hay que ceñirnos la toalla. Y esa toalla, hermano, me habla de servicio. Eso es lo que, mire, yo creo que más adelante tengo los versículos, pero se los narro. El Señor después de eso les dice: miren, si yo, el Señor y Maestro, hice con ustedes esto, entonces ustedes vayan y háganlo con otros. En otras palabras es: yo siendo mayor que ustedes, les estoy dando la enseñanza de servir a los menores. Eso es, que el mayor sirva al menor. Hermano, fíjese que aquí en lo que tenga que ver con la iglesia, hermano, a mayor responsabilidad en la iglesia es mayor grado de servicio. Vamos a ver, en lo secular, entre más posiciones alcanzamos en un trabajo, es, hermano, pues menos servimos a los demás, sino que siempre el gerente siempre va a tener ahí su agüita, siempre va a tener ahí su hermano, bien atendido, un gerente de una empresa. Pero yo creo, hermano, y así lo enseña la palabra, aquí en el Señor es
Al contrario, entre más posición te da el Señor, te tienes que volver todavía más servidor, hermano. El servicio es que entre más nos levanta el Señor, más tenemos que servir a los que vienen iniciando. Nuestra labor es servir, 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 servir. Entonces fíjese, hermano, que una de las cosas que debemos de ceñirnos, que el Señor me ayude, hermano. Por ejemplo, leamos algunos versículos más abajito. El verso 13. Mire lo que les dice el Señor: vosotros me llamáis maestros. Y el Señor, maestro y Señor, oiga o leamos, miremos el orden en que le llamaban a Él. Vosotros me llamáis maestro, Señor y maestro, perdón, Señor y maestro. Os he lavado los pies. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Entonces vamos a ver si logro aquí, tal vez no lo subrayé. Verso 13, dice el Señor: ustedes me llaman maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavarlos los pies unos a otros. ¿Qué diferencia mira ahí en esos versículos? ¿O qué diferencia podemos notar? No sé si el micrófono está muy alto allá, tal vez lo regula. Hermano, aquí hay una enseñanza muy, muy, muy interesante. Viene Él y le dice a los discípulos, y oiga que está hablando con los discípulos: ustedes me llaman maestro y Señor. Y está bien, les dice el Señor, está bien. Pero yo, el Señor y maestro. Hay un orden ahí, hermano. Hay un orden. Mire, ante todo título, porque al Señor le podemos decir un montón de títulos. Él es el profeta, Él es maestro, Él es hermano sanador, un montón, pero ante todo, el primer título que debe tener para nosotros es que Él es el Señor. Después está todo lo demás. Entonces el Señor hace una corrección ahí y les dice: sí, ustedes me llaman maestro y Señor, pero en realidad lo que les dice: pero yo no soy maestro y Señor, yo soy Señor y maestro. No sé si, hermano, se nota la diferencia o no. Vaya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, alguien que cree, por qué cree que hay una diferencia entre esas dos órdenes ahí? Ajá. Un maestro y un Señor. Vaya, ¿cómo le podría poner un ejemplo más sencillo, hermano? En una familia, vaya, en una familia bien conformada, una familia bien integrada, ahí está papá, mamá e hijos. Entonces, ¿quién es el de más alta posición ahí? Papá. Ok. Pero si estuviera ahí el abuelo, vaya, llegó de visita el abuelo, el papá del papá. Sigue siendo el papá. ¿Por qué? Él es él es el dueño de la casa. Entonces, pero en ese momento él se convierte en hijo y papá. Que no lo voy a enredar más, ¿verdad, hermano? Pero, o sea, en ese momento que llegó el abuelo, él, aparte de ser papá, se convierte en un hijo. Pero la posición de él ahí ahorita, ¿cuál es la primera? Ser papá. Entonces, alguien le puede decir, un hijo le puede decir, usted es
hijo y papá. Pero el padre puede decir, permitime, te voy a corregir, yo soy primero papá y después soy hijo. O sea, la posición más grande en ese momento es, yo soy papá. Y después está el ser hijo. Entonces, cuando el Señor hace esta corrección es, hermano, que ¿sabe lo que dice el Señor ahí? En pocas palabras es, ¿saben qué? Maestro hay un montón. Maestro hay varios. Pero Señor, solo soy yo. Entonces no pueden tener una posición secundaria como primaria. Por eso que es importante, hermano, el orden. El orden, el orden, el orden. Entonces, hasta nuestra vida tenemos que revisar. ¿Es el Señor de nuestra vida Jesús? ¿Es el Señor de mi vida Él? ¿O lo tengo en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar? Eso es lo que está explicando el Señor ahí, hermano. O sea, para nosotros, Jesús es el Señor de mi vida. No me conteste, ahí solo usted conteste. Pero Jesús es el Señor de mi vida. ¿O solo es maestro? ¿Sabe quién nunca recibió al Señor como Señor? A Jesús como Señor. Fue Judas. Él siempre vio al Señor como un maestro nada más. Y por eso lo traicionó, hermano. Porque nunca vio a Jesús como Señor. Siempre lo vio como un maestro. Lo más alto que vio Judas al Señor fue como un maestro. Entonces lo que el Señor está mostrando ahí, hermano, es su posición. Y es la posición que debemos de tener nosotros. Recuerde que ahí está, hermano, en una mesa, está en una santa cena el Señor. Y Él lo que está enseñándonos ahí, yo tengo que tener el primer lugar en sus corazones. Yo tengo que ser el primero en todo. Pero la otra enseñanza es, yo siendo el número uno, les serví a ustedes, y es lo que sigue diciendo acá, hermano, y esa es la parte que más quiero aplicar. Él dice el verso 15, os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Y mire lo que dice el verso 16, ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Entonces al final termina hablando de siervo, termina hablando de servicio. Entonces, hermano, el estar ceñidos con la toalla, el estar ceñidos con esa herramienta, es que nosotros estamos sirviendo al Señor, hermano. Es dar un servicio. Pero mire qué lindo. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Basados en este ejemplo. ¿Cómo vamos a servir al Señor si Él no está aquí? Basados en este ejemplo. Hoy sí, contésteme. ¿Perdón? Sirviendo a los demás, sirviendo a los hermanos. Pero sobre todo, sirviendo a los menores. Hermano, qué lindo es tener mire, qué lindo es tener bien este concepto, pero bien ubicadito. Servir a los menores. ¿Qué es servir a los menores? Es que nosotros podamos ayudar a aquellos que vienen comenzando, hermano. Mire, aquellos que se vienen integrando a la iglesia, que nosotros nos podamos acercar a ellos y decirle cualquier información que usted quiera, aquí estoy para servirle. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Alguna duda que usted tenga del ministerio? ¿Alguna duda que usted quiera explicación o algo? Hermano, el menor que sirva o el mayor que sirva al menor. Entonces, de esa manera, ¿sabe a quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo al Señor. Entonces, todos debemos de tener una actitud de servicio, hermano. Todos deberíamos de tener una actitud. El estar ceñido con la toalla es que yo estoy en este lugar para servir. Yo estoy en este lugar para dar un servicio. Que podamos tomar de la mano a otros y los podamos ayudar, hermano. Espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Sí, hermano, hay mucha necesidad a veces dentro de la iglesia, hay muchas carencias dentro de la iglesia, pero qué lindo es que nosotros, mire, nos pongamos la toalla del servicio, que nos ciñamos con la toalla
del servicio, hermano, que sea como algo de nosotros de que Señor, yo quiero servirte a ti, pero ¿cómo vamos a servir? Por eso es que el Señor dijo en algún momento, me vistes desnudo y me cubriste, me vistes con hambre y me alimentaste. Y entonces se preguntaban, Señor, pero nunca te hemos visto así. Es que cuando se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, y dice el Señor. Servicio, hermano, servicio. En este punto, hermano, sin duda tendríamos que, tal vez los discipulados quisiéramos desarrollarlo un poquito más. ¿Sabe por qué, hermano? Porque quiero ver si encuentro ese versículo así rapidito en Malaquías capítulo 4, creo que está, o Malaquías capítulo 3, donde dice que hay una diferencia entre el que sirve al Señor. 3:17. Vamos a ver. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial. Mire, y dice, hermano, y los perdonaré. Oiga esto, hermano, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Qué importante servir al Señor, hermano. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Mire, los que servimos al Señor es como un tesoro especial. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Pero mire lo que dice el verso 18. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia, hermano, que se tiene que notar entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, la toalla, el ceñirnos con la toalla es que todos deberíamos de estar en un puesto de servicio, hermano. Todos deberíamos de estar, mire, integrados en los equipos de servicio, en las áreas de servicio, para que así, hermano, el día que el Señor venga no nos vaya a hacer falta esa vestidura. Estamos viendo las cosas según la palabra con las cuales tenemos que ceñirnos: espada, manto, efod. Ahorita estamos viendo la toalla, que es el servicio. Hermano, una iglesia que sirve al Señor. Quiero ver si logramos ver algo más. Veamos ahí, mire Efesios 6:14, que el Señor nos auxilie. Efesios 6:14 dice: manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Aquí en este versículo, aquí está toda la armadura con la que el Señor nos pide que nos vistamos, hermano. Pero una de las herramientas que van ceñidas al cuerpo, una de las partes de esa vestidura que va ceñida, hermano, es el cinturón. Y aquí dice el cinturón de la verdad. Entonces, esta es otra herramienta, hermano, que la Biblia nos enseña que tenemos que encontrarle. ¿Qué es esto en lo espiritual? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es ceñirnos con el cinto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Mire, cada una de estas cosas, hermano, tiene una implicación en lo espiritual, así como lo hemos visto con las demás. Espada, por ejemplo, no es una espada literal, es la palabra. El efod no es algo literal, sino que en nuestro corazón esté siempre hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, buscar cada decisión. El manto, que valoremos la cobertura, hermano, la cobertura ministerial. Ahí hemos estado predicando eso. La toalla, que todos estemos de alguna manera en el servicio, integrados, y que sirvamos al Señor con deleite. Ahora, ¿qué es el cinto, hermano? ¿Qué es el cinto espiritual? Y es uno de los puntos, hermano, que quizás vamos a ocupar un poquito de tiempo para explicarlo. Vámonos a Isaías 11:5 para que veamos qué es el cinto, hermano. ¿Qué es el cinto? Ahora, para nosotros, ¿qué es esto? ¿Por qué el Señor nos está pidiendo que nos ciñamos con el cinturón de la verdad? Hablando en Isaías 11 se habla del hermano de la raíz de Isaí, que iba a brotar, que iban a hacer
Viene hablando de Jesús, viene hablando del renuevo. Cuando llega al verso 5, mire lo que se dice: la justicia será ceñidor de sus lomos. Ahí hay otra vestidura, mire, ceñidor de sus lomos. Pero dice, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Asociemos esto último, la fidelidad, ceñidor de su cintura, asociémoslo con el cinturón entonces. Entonces, el cinturón en lo espiritual es la fidelidad que nosotros tengamos hacia Dios, hermano. ¿Cuándo andamos, mire esta palabra, cuándo andamos flojos entonces de la cintura en lo espiritual? No quiere platicar hoy, va. Hablando espiritualmente, ¿cuándo andaríamos flojos de la cintura? ¿Ah? ¿Qué opinas, Michael? ¿Ah? Sí. Póngame el versículo otra vez, Isaías 11:5. Leámoslo otra vez. La última parte, la fidelidad es el ceñidor de su cintura, la fidelidad. Carlos, ¿qué opinas vos de ese versículo? Hermano, ¿qué será serle fiel al Señor? ¿Qué será serle fiel al Señor? No chupar, no mujerear, no ir a la disco. ¿Qué será serle fiel al Señor? Hacer su voluntad, dice el hermano Saúl. Vaya, ¿sabe cuando el Señor, sabe cómo el Señor compara la infidelidad, hermano? Y que está bien relacionada a lo que nosotros hablamos de infidelidad. Por ejemplo, cuando le dice que Israel es un siervo infiel, es un pueblo infiel, ¿con qué la compara, hermano? Te fuiste con otros hombres y te prostituiste. Mire, hermano, la infidelidad del Señor, ¿sabe con qué está relacionada directamente? Con la idolatría. Con la idolatría. Hermano, y qué fácil es para nosotros hacernos ídolos. Aunque no me diga amén, pero nosotros somos idólatras, hermano. Nosotros somos capaces hasta de tener un carro de ídolo. Y siempre creemos que eso no es infidelidad. Pero todo lo que tenemos primero, antes que el Señor, nos convierte en infieles. Entonces, mire, ¿qué es fidelidad entonces, hermano? ¿Qué es fidelidad a Dios? ¿Qué es fidelidad realmente? Tenemos que encontrar un concepto, hermano, que realmente sí sea eso. Entonces, infidelidad o fidelidad al Señor es que Él es el número uno en nuestro corazón. Eso es serle fiel al Señor. Que Él es el número uno en nuestro corazón. Que no hay otro, hermano. Que cualquier otra cosa, por muy importante que sea para nosotros, pero está en una posición inferior a la que ocupa nuestro Señor en nuestro corazón. Entonces hay que medirnos. Hay que medirnos cómo tenemos el cinto, hermano.
Hay que medirnos cómo está nuestro cinto, porque yo le aseguro, hermano, que si nos empezamos a escudriñar y nos empezamos a nosotros mismos, a observar a nosotros mismos, de repente nos vamos a encontrar con que tenemos ídolos que destruir, que tenemos idolatría, hermano, con la cual tenemos que destruirla. Lo que el Señor le dijo a Gedeón, hermano: Gedeón, destruye esa idolatría, ese altar que tiene tu padre ahí en su tierra. Destrúyelo, derriba la idolatría. Hermano, ¿cómo nosotros tenemos que examinarnos realmente si el Señor es lo más importante en nuestra vida o realmente hay otras cosas que son más importantes? Un hijo puede ser un ídolo. Un esposo, una esposa puede ser un ídolo. Una casa puede ser un ídolo. Un trabajo puede ser un ídolo. Hermano, ¿cuántas cosas pueden estar en nuestro corazón antes que el Señor? Entonces, realmente la fidelidad a Dios, hermano, va más allá de lo que hacemos. Por eso hay un himno bien bonito, hermano. Ya Dios no lo cantamos, por cierto, pero que dice: hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hermano, la fidelidad al Señor. La fidelidad al Señor. La fidelidad al Señor, la fidelidad al Señor. Fíjese que en la Biblia lo podemos aplicar, si quiere, hermano, es que es bien importante que tengamos estos conceptos bien, porque sí, hermano, a veces asociamos la fidelidad del Señor con que no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo otro. No, la fidelidad del Señor, al Señor, está asociada. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene Dios en tu corazón? ¿Qué lugar tiene el Señor en tu corazón? Hermano, somos de los que, si tengo tiempo, hago esto para el Señor. Si tengo tiempo, ese si tengo tiempo me interesa más esto, es más prioritario esto que buscar al Señor. Es más prioritario hacer esta actividad que involucrarme en lo del Señor. Entonces, ¿cómo está eso? Fíjese que en Génesis 37, vamos a ver si, o es Génesis 39, donde la esposa de Potifar quiere, hermano, de alguna manera seducir a José. Quiero buscar ese versículo. Verso 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, aquí vemos la relación entre un siervo y un amo. Miremos un poquito la fidelidad de este punto. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Dice: ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Entonces, hermano, aquí hay un hombre que está guardando la fidelidad a su amo. Aquí hay un hombre que ante cualquier pretensión, primero está en que su corazón tiene que ser fiel a su amo, a su Señor. Que no importa, hermano, cuánta tentación, pero hermano, ¿cómo debemos de realmente esforzarnos en entender esto un poquito? Hermano, que lo que menos querramos nosotros en nuestra vida es fallarle a nuestro Señor. Pero vuelvo a esto, hermano. Lo que nos va a mantener hermano, sin hacer cosas, ya hacer cosas malas delante de Dios, lo que nos va a mantener es qué lugar tiene Dios en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué lugar tiene el Señor? Eso va a traer a que nuestras actitudes, entonces, hermano, sean dirigidas a obedecer a Dios,
a agradar a Dios y a hacer su voluntad. Pero es la posición que Dios tenga en mi corazón y en su corazón. Y realmente, amados, realmente es algo en lo que debemos de examinarnos, debemos de revisarnos, debemos de ir incluso ahí delante del Señor. Señor, ¿no será que yo tengo ídolos? Y usted, pastor, y acá no soy humano, yo también, pues. ¿No será que tenemos ídolos, hermano? ¿No será que tenemos que ajustarnos el cinto? ¿Cómo está nuestra fidelidad hacia el Señor? ¿Cómo está, hermano, esa fidelidad? ¿Cómo está nuestro corazón para con el Señor? Entonces, ser fieles. La fidelidad, el cinto, el ceñirnos con el cinto es la fidelidad hacia el Señor. Hermano, que cualquier tentación que venga, nosotros estemos dispuestos a rechazarla con tal de no traicionar a nuestro Señor, de no ser Judas, hermano, sino de que nos mantengamos ahí puros y limpios delante del Señor. Veamos otro caso. 1 Samuel 2:4. Ya estos dos últimos, yo quiero ver cómo voy aquí con el cronómetro. Ya estos dos últimos no son cosas tangibles, no son cosas tangibles, pero qué importantes son, hermano. Estas son cosas intangibles. Mire, por ejemplo, dice Ana en su cántico: quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. El punto es, hermano, en todos estos casos, tal vez al final miramos el resumen, pero lo común de todos estos 7 casos que yo pude presentarle o le voy a presentar aquí, son 7 casos, pero lo común de todos ellos es que nadie los ciñó a ellos, sino que ellos se ciñen. Entonces, aquí vemos que los débiles se ciñen de poder. Pero esto no es visible, hermano. Esto no es como la toalla, como el efod, como la espada, que son instrumentos visibles. Estos son poderes que no se ven, pero necesitamos estar ceñidos, hermano. Tan importante esto que yo le diría, hermano, esto es primordial. Y yo le estoy dando tal vez en el orden número 6 ser llenos, ser vestidos de poder, ser ceñidos de poder. Se lo estoy dando en el punto número 6. Pero yo creo que este sería el primero. Qué importante es, hermano, y aquí de un solo poder. Dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo somos ceñidos de poder? Hermano, el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, mire, yo sé que ni mi pastor todavía, yo lo he escuchado hablando de esto un poquito, y él tiene sus, ¿cómo le digo, hermano? No lo enseña con libertad, pues, porque no sé, quiere todavía esperarse un tiempo, quizás, no sé, pero sí, yo creo que ya es un momento donde tenemos que ir sacando un poquito más esto, hermano. No es que no lo haya enseñado, sí lo ha dicho, porque yo escucho a mi pastor bastante, hermano, y sí lo ha dicho, solo que tiene todavía le pone un poquito de freno para decir esto, pero hermano, pero mire, el Señor viene por una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano. El que no está lleno del Espíritu Santo por la palabra se queda. Por eso el Señor dice: ciñámonos, cíñanse, que estén ceñidos vuestros lomos. Y entre todo, hermano, lo que tenemos que estar ceñidos es con el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo tenemos que rogarle al Señor ser llenos del Espíritu Santo todos los días, hermano? Todos los días: Señor Espíritu Santo, lléname, lléname. Yo quiero estar ceñido de poder, yo quiero estar vestido de poder. Hermano, dice ahí la palabra, si quiere leámoslo, en Hechos capítulo 1, verso 8.
hermano, porque Ana dice, los débiles se ciñen de poder. ¿Cómo nos ceñimos de poder? Dice ahí Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hermano, por el tema, yo le digo, tenemos que buscar ser ceñidos de poder. Y esta es una acción nuestra, hermano. Por eso, cíñete. Por eso hay que ceñirnos. ¿Cómo tenemos que buscar, hermano? El pastor no lo puede hacer por la iglesia, ni el hermano lo puede hacer por usted. Es algo que usted tiene que buscarlo personalmente, hermano. Hermano, no me vaya a contestar la pregunta, solo ahí contéstele en su corazón. Hermano, ¿estamos buscando la llenura del Señor constantemente? Otra preguntita, no la conteste, solo ahí analícese usted. ¿Usted cree que es posible vivir una vida en Cristo sin la llenura del Espíritu Santo? O sea, podemos nosotros decir, sí puedo vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Puedo tener una vida plena yo sin la llenura del Espíritu Santo. Puedo alcanzar las promesas de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. Puedo ser un cristiano en victoria sin la llenura del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo tenemos que estar conscientes nosotros, la iglesia, que dependemos totalmente de la llenura del Espíritu Santo? Entonces, si estamos conscientes de eso, ¿sabe qué vamos a hacer? Empezar a anhelar, a buscar incansablemente, a pedirle al Señor, lléname, 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 Señor. Hermano, no nos acostumbremos a ser una iglesia apagada, tibia. ¿Sabe qué? Necesitamos al Espíritu Santo para estar ardiendo por el Señor, para estar ardiendo por amor por el Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para buscar al Señor necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hermano, que no pasemos un día, hermano, sin pedirle al Señor, Señor, lléname, lléname. Lléname, la llenura, porque eso es lo que nos va a vestir de poder, hermano. Por eso ya cuando pasamos a Hechos 2, donde dice la Biblia que todos estaban unánimes, reunidos en el mismo lugar. Hechos 2 habla, hermano, donde están en el aposento alto. Todos están ahí en el aposento alto. Y dice, y que de repente vino y se escuchó como una ráfaga de un viento recio y llenó a todos los que estaban ahí en aquel lugar. La llenura, una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, es una iglesia poderosa, hermano. Oh, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Por eso, mire, hermano, en medio de la unidad hay llenura, en medio del culto hay llenura. Por eso ahorita que decía la palabra de profecía, levanta tus manos, yo quiero llenarte. Yo creo que, hermano, deberíamos de, hasta donde nos alcance, Señor, aquí están mis manos llenas. Ahorita que después ministrábamos, hermano, el Espíritu Santo anda buscando dónde reposar. Oh, hermano, que realmente nuestras puertas se abran, hermano, de par en par, y decirle, Señor Espíritu Santo, entra a mi vida, quédate en mi vida, reposa en mi vida. Yo quiero que tú, Señor, vivas en mi vida. Hermano, ser lleno del Espíritu, eso te hace poderoso. Eso te ciñe de poder, eso te ciñe de un poder sobrenatural. Entonces, qué lindo, hermano, es que nosotros seamos receptores del Espíritu, que nosotros seamos esas casas donde el Espíritu Santo habita. Pero que realmente, hermano, mire, quiero, yo sé que el tiempo va avanzando, pero quiero leer lo que dice Hechos capítulo 19, creo yo. ¿Podemos ser cristianos sin llenura? Sí, mire que hay unos. Aquí hay unos, dice, aconteció que mientras Apolos estaba en Corintos, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos de los discípulos. Estos eran discípulos de la escuela de Juan, hermano. Y dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Estamos hablando de discípulos. ¿Cuándo nos convertimos en discípulos?
¿Cuándo? Cuando oímos, creímos y nos bautizamos. Ahí somos discípulos. Pero qué lindo es que después de que seamos discípulos, seamos llenos del Espíritu Santo. Ese es otro bautismo, hermano. Entonces, aquí habían discípulos. Pero mire, viene Pablo y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: no. Oiga esto, hermano, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué le parece a este tipo de cristianos? ¿Qué le parece? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, así como admirado, así como asombrado, y entonces él les dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Allí pasaron a ser discípulos de Jesús. Ellos eran discípulos de Juan, pasaron a ser discípulos de Jesús cuando se bautizaron en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire hasta dónde fueron llenos ellos. Entonces, hermano, necesitamos esto. Hay un gran número de la iglesia. Hay un gran número de la iglesia que necesita dar ese paso. Entonces, ¿qué se requiere, hermano? ¿Cuántos seminarios hay que sacar para ser bautizado en el Espíritu Santo? Hermano, ¿qué se requiere para ser bautizado en el Espíritu Santo? Dígame algo que se le venga a la mente. ¿Qué se requiere para ser bautizado en el Espíritu Santo? Vamos a ver, vamos en orden: creer, tener el anhelo. ¿Qué más? Parece que ya está despertando, ¿va? Sí, hombre, que no, parece que ya estamos entrando, ya vamos a terminar y ya vamos entrando en la enseñanza. Sí, es que el Espíritu Santo se puede recibir por imposición de manos. Dios santo, me falta un punto, hermano, pero aguánteme, porque es que mire, estas cosas hay que explicarlas bien, hermano. Es que, hermano, hay parte de la iglesia, aquí no hay ninguno, gracias al Señor, pero hay parte de la iglesia que cree que no es necesario el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, que yo puedo ser cristiano. No, y eso de hablar en lenguas, eso, no me venga con eso a mí, porque no, yo no necesito eso. Hay parte de la iglesia que cree que no es necesario la llenura del Espíritu Santo. Eso es como tener un carro del año y sin gasolina. ¿Para qué le sirve? Dígame usted, un carro último modelo, hermano, lo mejor que ha salido en estos tiempos, pero no tiene gasolina. Ahí va a estar parado, sin uso, con las mejores condiciones, pero no se puede usar. Para nosotros el Espíritu Santo es como nuestro combustible para hacer, hermano, la obra que Dios quiere que hagamos. Si no hay llenura del Espíritu Santo, les dijo el Señor: no abran su boca, no prediquen, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. No hablen nada de mí sin la llenura del Espíritu Santo. ¿De qué importante es la llenura del Espíritu Santo, hermano? Qué importante es que seamos ceñidos de poder, hermano. Yo no tendría hermano, la investidura de pararme aquí enfrente de usted y predicarle sin la llenura del Espíritu Santo. No podría. O tal vez podría, pero no serviría de nada.
Entonces, ¿qué necesitamos para la llenura? Primero es creer, claro que sí, pero yo creo algo bien importante, y es tener el deseo de ser llenos. Es que usted y yo estemos conscientes que sin el Espíritu Santo no somos nada, hermano. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al pecado sin la llenura del Espíritu Santo? Hermano, ¿cómo nos vamos a enfrentar a las tentaciones sin la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe qué es lo que hacía que Sansón saliera victorioso ante cada ataque que tenía? Dice que el Espíritu Santo venía sobre él y ese rompía con toda atadura, rompía con toda situación que le habían puesto. Hermano, la deshacía. ¿Pero por qué? ¿Por las fuerzas de él? No, por la fuerza del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo lo abandonó, quiso hacer lo mismo y ya no pudo. Entonces él se dio cuenta que no era él, sino que era la fuerza del Espíritu Santo que le daba la victoria. Hermano, sin la fuerza del Espíritu Santo nosotros somos derrotados fácilmente, hermano, y somos presa del enemigo fácilmente. Pero con la llenura del Espíritu Santo, cualquier tentación que se nos presenta la vamos a vencer, porque no es con nuestra propia fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Como el Señor le dijo a Zorobabel: Zorobabel, no es con mi fuerza que vas a edificar, no es con tu fuerza, no es con ejército, no es con fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, amados, esta vestirnos, ceñirnos de poder, es que usted todos los días, hermano, no usted, todos nosotros, todos los días: Señor, necesito tu llenura, necesito tu llenura, necesito tu llenura, necesito que el Espíritu Santo habite en mí. Y de esto podemos hablar mucho, hermano, de esto podemos hablar mucho. Por ejemplo, cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelio. Tengo 10 minutitos para las 9, leamos eso. Dígame usted cuánto tiempo de ser cristiano tenían estos cuando recibieron la llenura. Hechos capítulo, ¿qué? Hechos 10 sería, ¿verdad? Leámoslo desde el 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Oiga esto, hermano. Hermano, yo creo que esto es lo que debe pasar con nosotros realmente. Yo le pido al Señor que pase con nosotros, porque mientras Pedro hablaba, mientras Pedro predicaba, por eso interesante lo que decía la hermana Nelly, es que Pablo les impuso las manos, pero a estos no les impusieron manos. Estos estaban así como ustedes, aquí mire, escuchando un mensaje. Por eso al Espíritu Santo no hay que encerrarlo en una sola forma de actuar, hermano. No. Yo tengo testimonio de gente que ha sido bautizada con el Espíritu Santo mientras duermen y se levantan hablando en lenguas. ¿Sabe qué? Que anhelemos esto, hermano. Anhelemos la llenura, anhelemos la llenura, anhelemos ser ceñidos con el poder del Espíritu Santo. Hermano, váyase con esto en su corazón: ser un hijo de Dios, ser un creyente, pero lleno del Espíritu Santo. Ser un hijo de Dios, pero con llenura del Espíritu Santo. Dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua? Otra cosa, primero recibieron el bautismo del Espíritu Santo, después se bautizaron en agua. Otra cosa que no le podemos, hermano, no podemos decir, tiene que ser bautizado en agua primero para que reciba el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo puede venir cuando creemos y después ser bautizados en agua.
Lo que le estoy mostrando es qué importante es que un cristiano reciba el poder del Espíritu Santo. Para que un cristiano deje de ser un cristiano común, necesita la llenura del Espíritu Santo. Para dejar de ser un cristiano común y corriente, hermano, porque sí lo hay. Sí lo hay, cristianos que nunca pasaron de lo mismo, hermano. Siempre 30 años de ser cristiano y lo mismo, hermano. ¿Sabe qué faltó? La llenura del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser ceñidos de poder. Por eso Ana decía, los débiles se ciñen de poder. Esta, hermano, esta habilitación la recibió Gedeón cuando él se sentía débil, se sentía indigno, se sentía que no calificaba para ser un guerrero. Pero el Señor llegó por medio de un ángel, lo llenó del Espíritu Santo, hermano, y fue otro hombre, fue un hombre poderoso. Hermano, es que la llenura del Espíritu Santo, mire, cierro este punto con esto. La llenura del Espíritu Santo agarra personas ordinarias para hacerlas extraordinarias. En resumen, de ese punto es, el Señor por medio del Espíritu Santo agarra débiles para hacerlos fuertes. El Señor por medio del Espíritu Santo nos da asignaciones que humanamente es imposible realizarlas, pero que con la llenura del Espíritu Santo las podemos realizar con excelencia. Hermano, esto no se trata de capacidades humanas, esto no se trata de habilidades humanas. Esta obra en el Señor, lo que necesitamos, todo lo que necesitamos es ser ceñidos de poder. Es que el Espíritu Santo nos llene. Y de ahí, después me lo cuenta todo lo que el Señor a usted lo capacita, hermano, para hacer por medio de la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor me ayude con lo demás, hermano. Leamos lo otro, porque hay otra cosa intangible con la cual tenemos que vestirnos. Y es lo que está en Proverbios 31:17. Dice ella, hablando de la mujer virtuosa, entre todo lo que se dice de esta entidad, hermano, que representa la iglesia sin duda, ella se ciñe de fuerza. Otra vez, quizás lo tengo hasta aquí con eso, pero es que es importante esto, hermano, este enfoque. Hermano, ella se ciñe, no la ciñen. Por eso, los débiles se ciñen, no lo ciñen, se ciñen. ¿Qué es eso? Buscar la llenura. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por mí. No, eso es una actitud personal de ir a buscar la llenura. Cíñete de poder. Ahora, cíñete de fuerza. Esta es otra cosa que no se ve. No es tangible, pero ciñámonos de fuerza. Hermano, y Nehemías 8:10, en la versión Martín Nieto, dice: Nehemías les dijo: id, comed buenos platos, bebed buenos vinos e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Entonces, así como llenarnos de poder es la llenura del Espíritu Santo, llenarnos de fuerza es que nos llenemos del gozo del Señor. Cuando usted y yo buscamos llenarnos del gozo del Señor, ¿qué es eso, hermano? Metámonos en la alabanza, metámonos ahí en la danza, hermano, busquemos llenarnos del gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El ceñirnos de fuerza es que usted, hermano, es que usted y yo vivamos gozosos delante del Señor. Es que nuestra vida sea una vida de gozo, que aún en medio de las dificultades, pero si tenemos el gozo no de este mundo, hermano, sino que tenemos el gozo de arriba, tenemos el gozo de arriba, el gozo del cielo, hermano, ninguna dificultad nos va a quitar el gozo. Entonces, gozo es igual a fuerza. Estar ceñido de la fuerza es estar lleno de gozo del Señor. Por eso Pablo decía en Tesalonicenses: estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos.
Hasta lo cantamos ese otro, lo que está en Efesios 5:18 lo cantamos, que ya no nos llenemos, dice que ya no nos embriaguemos con el vino de este mundo, más bien sed llenos de ese gozo, de ese vino que da el Espíritu Santo. Hermano, hay otras cosas aquí que tal vez otro día las vemos. Esto que está ahí en la enseñanza lo vamos a ver el día del ayuno. Pongamos ahí el resumen. ¿De qué cosas tenemos que ceñirnos, hermano? O ¿sabes qué? Primero pongamos lo que dijo Jesús, el primer versículo que leímos, el primerito que leímos, donde dijo el Señor Jesucristo, que vuestras lámparas estén encendidas. Ese. ¿De dónde sacamos todo eso? Porque el Señor dijo, hermano, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Antes de irse de esta tierra y ascender a lo más alto, nos dejó esta recomendación: estén ceñidos vuestros lomos. Eso es, que estén vestidos, hermano, que estemos vestidos, estén ceñidos vuestros lomos. Y luego dice, encendidas vuestras lámparas, que también hemos hablado bastante de esto, pero estén ceñidos vuestros lomos. Y las otras versiones, estén vestidos, estén preparados, estén listos. Hermano, entonces, ¿de qué cosas tenemos que estar ceñidos? Hoy sí pongamos el resumen. Por lo menos ahí hay 7 cositas, hermano. Hay que ir a ver qué otras cosas más hay. Pero mire, todos estos hombres se ciñeron ellos, hermano. Nadie los ciñó. Ahod se ciñó la espada, que es la palabra. Samuel se ciñó el efod, que es el sacerdocio, pero es un sacerdocio, hermano, de buscar la voluntad de Dios. Pedro se ciñó el manto, cobertura. Jesús, nuestro mayor ejemplo, se ciñó la toalla, que es el servicio. Los efesios se ciñeron el cinturón, que es la fidelidad. Gedeón se ciñó de poder, habilitación del Espíritu Santo. Y la mujer virtuosa se ciñó de fuerza, que es el gozo del Señor. Todo lo que está a la derecha es lo nuestro. Ciñámonos con la palabra, ciñámonos con el sacerdocio, ciñámonos con la cobertura, ciñámonos con el servicio, con la fidelidad al Señor, con la habilitación del Espíritu Santo y con el gozo del Señor. Una iglesia ceñida, una iglesia que está preparada, una iglesia que está, hermano, lista para la venida del Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude, amados, realmente pidámosle ayuda al Señor. Estar vestidos. Ahí cierra sus ojitos. Así como el pueblo de Israel comió, pero lo hizo con sus vestiduras puestas, ceñidos los lomos, las sandalias en los pies, el cayado en sus manos, listos para salir. Hermano, estemos listos, iglesia, estemos listos para la venida del Señor. Ciñámonos con estas cosas, ciñámonos con la palabra. Ya no tengamos a un lado la palabra, busquemos llenarnos de la palabra, busquemos que la palabra esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos actuar conforme a la palabra, que podamos caminar conforme a la palabra. Llenarnos de la palabra, ceñirnos con la espada. Buscar la voluntad de Dios, ceñirnos con el efod. Así como David, siempre que iba a tomar una decisión, tráiganme el efod, voy a consultar al Señor. Que seamos así una iglesia, que busquemos la dirección de Dios. Ya no menospreciemos la cobertura, hermano. Oremos por nuestras coberturas, ore por mi vida, porque el Señor me ha traído aquí a cubrirlo, a hacer un manto extensivo del ministerio para esta iglesia. Pero ya no sigamos menospreciando el manto que el Señor ha puesto sobre nosotros. Valoremos la cobertura, ciñámonos con la cobertura. En el nombre de Jesús, que estemos siempre con un corazón de servir
a los más pequeños. Integrémonos al servicio, ciñámonos con esa toalla del servicio, ciñámonos del poder de Dios, ciñámonos, busquemos la llenura del Espíritu Santo en todo momento y que el gozo del Señor invada nuestra vida, llene nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser una iglesia lista, una iglesia que se ciñe en el nombre de Cristo, que esta palabra, que esta enseñanza llegue, Señor, ahí a nuestro espíritu, a nuestros corazones, y que nos traigan cambios a nuestra vida. Que esta palabra no regrese vacía, que no regrese a ti, Señor, sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviada. Y como pastor yo bendigo estas ovejitas, bendigo esta casa, bendigo esta iglesia que me has permitido cubrir, Señor. Los bendigo, las familias, y yo declaro, Señor, que somos una iglesia con las vestiduras puestas, ceñidos vuestros lomos con esas vestiduras que tú nos has dejado, Señor. Ser una iglesia lista, preparada para salir de esta tierra, para ser levantados de esta tierra, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ir ahí adquiriendo todo ese conocimiento, Señor, para poder prepararnos. En el nombre de Cristo, bendice tu palabra, bendice ahí, Señor, nuestras vidas. Hasta donde mi voz llega, Señor, que ahí todos los que han recibido tu palabra puedan, Señor, en el nombre de Cristo, ser bendecidos. Guárdanos mientras regresamos a nuestras casas, que tu mano poderosa nos guarde en todo momento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le lleve con bien, amados. Que el Señor les bendiga.